Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a otro nuevo podcast de El Destino del Mundo Revelado. Hoy continuaremos con el estudio de Apocalipsis. Estamos estudiando la serie de las 7 iglesias y hoy continuamos con la tercera iglesia. Paulina. Hola Tony y hola a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en este podcast. Y sí, efectivamente, Tony, vamos a seguir estudiando estas 7 iglesias, de las cuales ya pudimos estudiar 2. Y ahorita vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. Así Pérgamo. que sí, ¿Te parece que pudieras tener una pequeña oración para comenzar el estudio? sí, claro que sí. Cerramos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí otra vez para estudiar tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ilumine para que podamos dar una buena explicación, tal cual tú quieres que se entienda a través de la Biblia, el espíritu de profecía. Bendice a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan o que nos ven por las redes sociales, que todo esto sea de bendición también para ellos y que lo puedan compartir con otros, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo. Quédate con nosotros, te lo agradecemos y pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entremos de lleno, Paulina. ¿Qué nos dices de la iglesia de Pérgamo? Bueno, vamos a estudiar ahorita. Tú me vas a ayudar a leer esta parte de Apocalipsis 2, Ok, del en 12 al 17, que habla acerca de la iglesia de Pérgamo. ok. Dice acá Pérgamo. El versículo 12 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Voy a repetir, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es interesante que 3 veces está él repitiendo la morada de Satanás acá. Ujú, Y dice, ajá. pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, se acabó la persecución acá y los nicolaitas aparecieron. Luego el 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la apelación, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es la promesa con que termina cada mensaje de las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Y bueno, gracias por la lectura. Si bien vamos a recordar
que cada uno de estos mensajes, como ya habíamos dicho, se compone de 7 elementos, que son los Ujú, que tú acabas de mencionar precisamente. Y bueno, ya que leímos en general lo que dice la Biblia, vamos a continuar con llenando nuestra línea de tiempo. Anteriormente ya vimos que estudiamos la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Y ahorita vamos a continuar ya rellenando nuestra línea de tiempo para que se nos haga un poco más fácil hacer este estudio y vamos a ir comentando sobre algunos de estos principales conceptos que nos dice aquí la palabra de Dios. Bueno, tenemos la iglesia de Pérgamo que comienza desde el año 313, que ya lo dijimos anteriormente. ¿Te acuerdas, Tony? Hablamos acerca del edicto de Milán. ujú, Es una fecha que es probable porque en ese momento es cuando se le da libertad de religión a estos cristianos que habían sido perseguidos en Esmirna. Y es interesante, como tú leíste, Tony, que aquí cambia la estrategia de Satanás. ujú, Si bien es cierto, en la iglesia de Esmirna, él no pudo traer abajo a la cristiandad con la persecución, entonces ahora lo que él va a hacer es que va a optar por infiltrar a la propia iglesia con sus artimañas. Y es lo que tú precisamente leías, ¿verdad? Cómo ujú, se infiltran estas ideas que en Esmirna no se aceptan, pero aquí en Pérgamo vamos a ver que así es. Y ujú. bueno, esta iglesia es, se le denomina la iglesia pagana cristiana, porque hay la unión de estos dos elementos, aunque algunos también la denominan la iglesia de Constantino, porque es un personaje principal que vamos a estudiar aquí. Ujú, Vimos que es el versículo 12 al 17. Y aquí vemos lo que tú bien decías, Tony, vamos a hablar mucho acerca de esta actividad que tuvo Satanás en esta iglesia, que por esa misma razón el Señor Jesucristo le habla que es el trono de Satanás. ujú. Bueno, vamos a decir también que esta iglesia de Pérgamo se le llama también la iglesia exaltada. Y Ok. creo que tú nos vas a comentar, ¿verdad?, acerca de la historia de esta iglesia, que esta iglesia estaba en un monte elevado, por eso se le llama exaltada. Ujú, ujú. Esta iglesia va hasta el año 538, donde ocurre un suceso muy interesante que ahorita lo vamos a comentar y que lo vamos a estudiar del libro de Daniel. Ujú, Es cuando Justiniano I, otro de estos emperadores de Roma, que se encontraban en la parte ya en el imperio bizantino, él derrota a los ostrogodos y el papado queda ya libre para poder actuar. Esto lo vamos a ver en Daniel 7, 23 al 25, que son las citas que nos pueden ayudar a establecer esta fecha como la culminación de esta iglesia. ujú. Y bueno, no sé, Tony, si tú nos quieres ahorita, por favor, acompañar ya o ayudarnos a decirnos algo acerca de esta iglesia de Pérgamo. Sí, hay dos cosas bien interesantes. Bueno, está muy cargada de historia Pérgamo. Eh, Eh, Vamos a resumirla porque es muy extenso lo que se debe hablar de Pérgamo, pero todo es bastante significativo. La idea de nosotros aquí es que ustedes también investiguen por su propia manera, por su propia cuenta, la historia universal y lean lo que nosotros estamos dando aquí, simplemente un esbozo, una introducción a esta Ujú, historia. Pero podemos hablar que en los días de Juan, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Y esta ciudad de Pérgamo estaba ubicada a unos 65 kilómetros al noroeste de Esmirna. Era una ciudad que tenía una importancia política y Pérgamo era celebrada como el centro de la vida intelectual en todo el mundo helenístico, es decir, la filosofía griega. Tenía una biblioteca muy famosa que tenía casi 200.000 volúmenes y era una de las más grandes y la mayor era
la Biblioteca de Alejandría era únicamente la única más grande comparada a esta biblioteca que había en esta ciudad. Ahora, también en esta ciudad era hogar de un famoso médico que se llamaba Galeno. Era muy famoso en el mundo antiguo y que estudió en la escuela médica de Esculapio. Era esta ciudad. Pérgamo era también un centro grande de importancia religiosa en la religión pagana. Era famoso por sus magníficos templos erigidos a multitud de dioses que habían ahí. Por ejemplo, Zeus, Atenea, Dionisio y también Esculapio. En la colina de esta gran ciudad se encontraba el altar de Zeus, que podía ser visto desde cualquier punto en que una persona pudiera estar ubicada en la ciudad. También cerca de esta colina estaba el santuario de Esculapio. Esculapio era el dios serpiente de la curación. Si ustedes actualmente ven uno de los símbolos que tiene la medicina, son dos serpientes. Viene de este culto a la serpiente que se Mm. efectuaba aquí en esta ciudad de Pérgamo. En el tiempo de Juan, o en el tiempo que se escribió esta carta a Pérgamo, este santuario experimentaba una gran popularidad. La gente venía de todo el mundo para ser sanada por el dios Esculapio. En otras palabras, Pérgamo era como un centro de peregrinación, digamos como la Lourdes de la provincia de Asia. Tanto Zeus como Esculapio tenían el título de Salvador y estaban representados con una serpiente. Como les dije anteriormente, este emblema todavía está conservado o lo retiene la profesión médica moderna. Pérgamo era la primera ciudad de Asia en apoyar el culto imperial. Recuerdan que el emperador se había declarado Dios y aquí también había un altar dedicado al culto del emperador. Esto puede explicar por qué aquí este mensaje de Pérgamo que leímos, el testigo fiel le llama donde está el trono de Satanás. Entonces, el trono de Satanás podemos considerarlo desde ese punto de vista, porque había una multitud de dioses que se adoraban allí. Se adoraba directamente a la serpiente, que es bastante significativo el culto a la serpiente, empezando desde Génesis, y eso es muy extenso, hablar de ese culto de la serpiente, que aún hoy en día está completamente activo, la doctrina y el veneno de esta serpiente en nuestra sociedad, y de esa manera podemos entender cuál era la importancia de este lugar de Pérgamo para que Juan o el testigo fiel utilizara esta ciudad para darle este mensaje a su iglesia. Creo que no se me escapa nada. Podemos hablar por ejemplo, de Ujú. Antipas. Creo que vamos a hablar más adelante. Ah, Nos vas a explicar el maná sí, escondido de la piedra blanca, qué significa. sí. Entonces, pero creo que por los momentos esto puedo decir de Pérgamo. Y gracias, Tony. Y es muy interesante porque tú aquí nos acabas de mencionar esa adoración que había en esa ciudad a la serpiente. Y si tú recuerdas y recuerdan también nuestros amigos que nos ven, recordemos que aquí en Apocalipsis, en el capítulo 12, Ujú. vamos a ver precisamente a esa serpiente antigua, ese dragón que se llama Diablo y Satanás. Y es muy interesante ver que aquí en esta iglesia de Pérgamo, precisamente por eso el Señor le da este nombre al trono de Satanás, porque precisamente ellos tienen como simbolismo la serpiente, que significa en Apocalipsis lo que es el símbolo de Satanás. Es muy interesante cómo todo se va ligando, ¿verdad, Tony? Para que nosotros podamos entender aquí este mensaje que el Señor Jesús le da a esta iglesia. Otro detalle que se me había Y olvidado hablar, sí, Paulina, disculpa que te sí, interrumpa. no, no te Si preocupes. nosotros recordamos cuando cae el imperio babilónico y entran los medos y persas eran monoteístas, ellos tenían Ujú, su religión aparte. Entonces, ellos empiezan a desterrar la religión babilónica, que era la religión ujú, espiritista y que adoraban espíritus
y traían prácticamente lo que los mesopotámicos y los caldeos, la adoración que ellos tenían, que estaba basada prácticamente en espiritismo, hechicería. Estos sacerdotes de ese culto babilonio huyen Ujú. y se van a refugiar Ujú. a esta ciudad. Entonces aquí en esta ciudad también estaba activo ese culto de la Babilonia antigua. Sí, fíjate que de hecho ahora que mencionas eso, también estudiando acerca de este tema, estos sacerdotes babilónicos Ujú, precisamente huyen de ujú, Babilonia cuando los medos y los ujú, persas entran ujú, y conquistan Babilonia. Ellos como eran monoteístas, ujú, pues estaban en contra de todo este paganismo y ujú, empezaron a matar a estos sacerdotes. Por ujú, eso es que ellos huyen a esta ciudad de Pérgamo. Y es muy ujú, interesante también, Tony, amigos que nos escuchan, que en esta ciudad, esta religión babilónica, cuando viene el imperio romano pagano, ujú, especialmente con Pompeyo, que fue el que conquista Jerusalén antes de Cristo, él, dice la historia que él toma esta adoración de todas estas actividades, de toda esta religión pagana, y la, la lleva, por decir así, a su lugar, a lo la que es adopta. Roma, la adopta y ahí es donde se ve ya que se va inmiscuyendo este paganismo babilónico dentro de Roma. Y como vamos a ver aquí en este estudio, ese paganismo se infiltra también dentro de la iglesia, entre comillas, cristiana, que es la Ujú, que estamos viendo aquí en este ujú, momento, ujú, y que posteriormente también se lleva hacia la iglesia, que después de la Roma papaga es la Roma pagana, perdón, es la Roma papal. ujú. Entonces vemos cómo realmente el culto babilónico se va pasando de generación en No generación desaparece, ¿eh? hasta... Exactamente, y Ujú, eso lo vamos a ver hasta el fin también, porque acuérdate que vamos a estudiar en Apocalipsis 18. Ahí vamos a ver precisamente en 17 y 18 vamos a ver precisamente a esta mujer que se le denomina, perdón, Babilonia, la ujú, ujú, Grande. ujú. Entonces Correcto. sí está muy relacionado todo esto Sí. aquí. De eso podemos hablar mucho, pero vamos a Sí, resumirlo así, porque esto es muy largo, nos así va a llevar es. 5 horas hablar de esto. Sí, bueno, eso ya nuestros amigos también, como lo volvemos a repetir, hagan como los verianos, vayan y busquen ustedes también en la historia para que complementen todo lo que nosotros aquí estamos diciendo. Bueno, aquí tenemos también, bueno, ya vimos que es el trono, por qué se le da el trono de Satanás. Más adelante vamos a ver una cita del espíritu de profecía, donde ella nos define un poco más acerca de este concepto. También tenemos aquí, nos habla del testigo, el testigo Antipas. Ujú, Testigo, de acuerdo con la palabra griega en el diccionario Strong, la 3144, significa mártir. ¿Sí? ujú, Todo el que es testigo es un mártir. Y en este caso se menciona Antipas, que no sé si tú no quieres agregar algo, pero fue un personaje que murió precisamente por la fe en este periodo ujú. y en esta iglesia. Bueno, Antipas, de hecho, eso era un nombre bastante corriente en el mundo griego. Y este era un líder de la iglesia cristiana aquí en Pérgamo que murió Ujú, y sufrió martirio por su fe. Muy pocos los eruditos saben de él, solo que debió haber sido una persona muy especial para que aquí Jesús en el Apocalipsis lo esté mencionando por nombre. Esto es muy hermoso, ujú. el testimonio. Eh, Decía que la palabra griega de testigo es mártir, ujú, mártiros. De ahí viene la palabra mártir o martirio. No, no se sabe mucho de este señor, de este Antipas, pero se supone que él se rehusó a adorar al emperador en su altar, en su templo, y de acuerdo a una tradición posterior, fue quemado a muerte en un buey de bronce. Era una manera ujú.
de torturar a los cristianos era un buey de bronce que era su vientre hueco, metían a esta persona ahí y luego ponían fuego y prácticamente moría sofocado, ¿verdad? Entonces, durante el reino de este emperador Domiciano sucede esto y su muerte fue bastante sentida por la iglesia y más tarde la iglesia primitiva, cuando muchas personas sufrían esta misma tortura y muerte, se les empezó a llamar mártires, que también vino a significar, o es decir, uno que testificó hasta la muerte, según nos está diciendo aquí Apocalipsis. Sí, muy interesante lo que dices. Y fíjate que aquí estaba yo analizando algo. Ujú, Tú comentabas que este Antipas, si ujú, es que realmente existió, dice que murió cuando reinaba en el Imperio Domiciano. ujú, ujú, Él, si nos damos cuenta aquí en nuestra tablita, en nuestra línea de tiempo, a él lo encontramos en la iglesia de Éfeso, o sea, ujú, muchos años atrás. ujú, Entonces, ¿cómo es que lo tenemos aquí? Entonces, eso me hace pensar que efectivamente aquí el Señor está utilizando este nombre ujú, para llamarnos la atención de que en este periodo ujú, hubieron mártires, ujú, ¿sí? No ujú. Igual. precisamente Ujú, solamente él, sino que también aquí hubieron mártires porque esta es una iglesia que si bien es cierto, vamos a ver que entra el cristianismo, pero a ujú, final de cuentas, aquellas personas que no quieren transigir con el error, entonces también son perseguidas. ujú. Es muy interesante esa parte que tú nos acabas de comentar. Ok. No sé si quieres agregar otra cosa. Ok, sí, es bastante interesante notar que en este punto de la historia de la iglesia, en la línea cronológica que traemos desde Éfeso, en este momento hay completamente un cambio, tanto Ujú, en el Imperio Romano, tanto como en el liderazgo de la iglesia cristiana, que estos líderes que ya se empezaban a llamar obispos, empezaban a tener prominencia sobre otros, tanto teológica, ellos imponían su propia teología y empezaban ujú, a tener ansias de poder. De hecho, en tercera de Juan, Juan nos explica que había un Diótrefes, que él ujú, quiere llegar a predicar a una iglesia y no dejan predicar al discípulo de Jesús en esta iglesia. Entonces empieza a haber esa antagonía, ese antagonismo de estos líderes que querían tener ansias de poder y empiezan a negociar con el poder político para cimentarse y generar una nueva teología que fuera, que tuviera contentos a todos, tanto a los paganos como a los cristianos, entre comillas, ¿no? sí, y fíjate que también esta iglesia, otros estudiosos le dan el nombre de la iglesia políticamente correcta, ¿no? O sea, Un que término es lo muy que usado tocaba. actualmente. Exacto, sí. Ajá, Y- sí. Y bueno, siguiendo con esta iglesia, también encontramos aquí que nos menciona la doctrina de Balaán y los Ujú, nicolaitas. Tú ya habías mencionado cuando estudiamos la iglesia de apostólica, ujú, ahí vimos que ellos no aceptaban la doctrina de los nicolaitas. Pero aquí en esta iglesia ya se acepta, ya se adopta esta doctrina y también la doctrina de Balaán. Si nos puedes tú comentar, por favor, un poquito acerca de la historia, por qué el Señor está utilizando esta doctrina, a esta historia de Balaán para aplicarla a ujú. esta iglesia. Ok, creo que en el estudio anterior hablamos un poquito de esto, pero vamos a hablar casi lo Ajá. mismo que dije la vez pasada. Los nicolaitas eran gnósticos, traían ideas gnósticas, el gnosticismo del mundo griego, lo estaban introduciendo dentro de la iglesia. Y una de las ideas que ellos tenían era que Jesús no había venido en cuerpo, sino que era un espíritu, o ponían en duda la divinidad de Cristo, o era totalmente humano, era un espíritu. De hecho, venían diciendo que Jesús no había resucitado,
Por eso, no sé qué evangelio dice ahí, que el que no dice que Jesús resucitó de los muertos, Pablo Ujú, creo que dice, van a nuestra esperanza. Él hace hincapié en esto porque estos nicolaitas eran que traían esta idea. Luego, la doctrina de Balaam, había algo bastante curioso acá, curioso o interesante o digno de parar y empezar a ver, porque el Apocalipsis tiene esta manera de que nos manda a un paralelismo histórico para entender anteriormente una historia ya sucedida en el pueblo de Israel para entender el presente que nos está tratando ujú, de explicar. Y si nosotros vemos la doctrina de Balaam, Balaam era un profeta del Dios Altísimo que fue contratado casi como mercenario por el rey Balac, ujú, porque el rey Balac miraba a ese pueblo de Israel tan grande y poderoso que iba pasando frente a él y tenía miedo de ellos. Quería que Balaam maldijera a este pueblo. Entonces, Balaam, nosotros encontramos la historia de cuando habló una burra y vemos el ángel de Jehová y lean ustedes eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero el asunto es que como nunca puede maldecir al pueblo de Israel, Balaam le da la clave al rey Balac cómo destruir al pueblo de Dios. Y una manera era de que se introdujeran al campamento, que el enemigo ya no fuera desde afuera, sino que el enemigo fuera desde adentro. Y estando ujú, adentro, estos los incitaran a cometer fornicación, adulterio, a comer comidas sacrificadas a ídolos y que empezaran a abandonar a Jehová y empezar a adorar a los dioses paganos de las naciones vecinas. Entonces, esta doctrina de Balaam estaba surgiendo aquí en este mismo momento, porque ya el enemigo ya no era la persecución que había terminado en el año 313. ujú, Y el enemigo ya no era el culto al emperador y que si no adorabas al emperador teníamos la suerte de estos mártires, sino que ahora el enemigo estaba adentro y estaba obrando desde adentro ujú, y por medio, vamos a ver que aquí hay unos decretos de tolerancia religiosa, se inicia el ecumenismo y dentro de ujú. la iglesia se empiezan a hacer prácticas que para los cristianos que tenían la verdad completa era repulsivo, pero para la nueva ola teológica o la nueva teología que se estaba implementando aquí, era normal estar adorando en sábado en la iglesia, en la sinagoga, y el domingo estar adorando a la diosa Zeus, tal vez, a Apolo o cualquier otro dios. Entonces, la doctrina de Balaam es que la iglesia es infiltrada y desde adentro están los enemigos, pero lo más difícil de detectar esto, que estos enemigos no pretenden ni tienen el vestido de enemigos, sino que son amigos, comen en su misma mesa, adoran de la misma manera que usted adora, pero son enemigos. Esa es la Sí, doctrina de sí. Balaam. Muy interesante, Tony, y lo Mm. que tú comentabas, ¿no? Y lo que decíamos al principio, como a Satanás no le resultó el plan de la persecución, cuando en la historia de Balaán, cuando el pueblo de Dios estaba haciendo la voluntad divina, él por más que los maldecía, no podía caer una maldición sobre de ellos. Pero una vez que el enemigo hace el otro plan, como tú comentabas, de introducir a las madianitas y hacerlos caer en fornicación y en adoración a sus ídolos. Lo mismo pasa aquí. Sí, Ahora Satanás cambia de táctica y entonces ahora inmiscuye dentro de la iglesia este paganismo para que entonces ahí sí ya el Señor pueda maldecir a esta iglesia, a este pueblo y entonces ya ahí Satanás tiene como quien dice la victoria ganada en este momento, ¿no? sí. Es Es muy el maestro, interesante, Satanás es el maestro de la inversa, Paulina. Según los ¿sí? historiadores, se cree que cuando comenzó el movimiento cristiano, la iglesia cristiana en el primer siglo, en el Imperio Romano, antes de las persecuciones sangrientas, solo habían aproximadamente 300.000 cristianos en el imperio. Ujú, Cuando está terminando el año 313, habían casi aproximadamente 6,5 millones de cristianos.
O sea, que entre más mataban, más se reproducían. Entonces Satanás dice, no está funcionando esto, hay que trabajar a la inversa y empieza a introducir esto, levanta también al emperador Constantino, que vamos a hablar un poquito de él también, Ujú, sí. y empieza esta fusión, este sincretismo, este Ujú, ecumenismo entre el paganismo y el cristianismo. sí. Sí, y mira, precisamente hablando, o como tú bien decías, de Constantino, él es un personaje muy principal en el desarrollo de esta doctrina cristiana pagana. Y nada más recordarles que ya lo habíamos dicho, tú lo comentaste bien acerca de los nicolaitas, que son aquellas personas que dicen que solamente la gracia es suficiente y que no necesitas guardar la ley de Dios. Entonces, aquí en esta iglesia, a través de este emperador Constantino, nos vamos a dar cuenta que efectivamente ellos tenían esa doctrina de los nicolaitas porque hicieron muchas cosas para que aparentemente ellos decían ser cristianos, pero realmente ellos estaban desatendiendo la voluntad divina a través de sus mandamientos. Entonces, sí, te pido por favor que nos comentes un poquito acerca de la historia de este personaje de Constantino. Mire, la historia romana es bastante extensa y hablar de Ujú, Constantino también es muy extenso y si ustedes van a una biblioteca o buscan van a encontrar volúmenes y volúmenes de todo lo que hizo ujú, este emperador, pero nosotros vamos a tratar de reducir y tocar algunas partecitas primordiales ujú, para entender más o menos cómo se ubica aquí en este marco profético que nosotros estamos estudiando. El nombre de Constantino era Flavio Valerio Constantino y era hijo ilegítimo de un emperador que se llamaba Constancio I o Constancio Cloro. Y fue emperador desde el año, vamos a ver, fue emperador, no tengo el dato aquí exacto, pero el asunto que murió aproximadamente de 57 años, relativamente joven. Los historiadores lo mencionan de diferentes maneras. Lo van a encontrar como Constantino I, Constantino el Grande, y en la parte oriental de la Iglesia Ortodoxa, ellos lo elevaron y lo canonizaron como santo y le llaman San Constantino. Tenemos fechas exactas, Paulina, el 25 de julio del año 306 después de Cristo, sus tropas lo proclaman emperador. En esta época, para entender qué está sucediendo acá y para entender la ascensión de Constantino al poder, debemos de entender y notar ciertos detalles importantes. A esta época, el Imperio Romano ya había hecho una transición del sistema de república a un sistema imperial. ujú, Durante la época de la República, por el ansia de poder y riqueza que había existido, eh, a- a- este, bueno, de esto todavía sobrevive hoy en día, ¿verdad? Durante estas transiciones había muchas luchas internas para obtener riqueza, poder, y se utilizaban métodos de alianzas políticas, militares, traición, engaño, extorsión, chantaje, cohecho, asesinatos, envenenamientos, mentiras e inclusive guerras civiles porque ujú, habían como prácticamente, habían como el equivalente a partidos políticos, pero eran turbas armadas que peleaban por su sí, líder, ¿verdad? De hecho, en este ambiente fue que nosotros vemos que hubo un montón de asesinatos de emperadores. Habían emperadores que para mantenerse al poder mandaban a matar a todos sus hermanos y a toda su familia ujú, para que no tuvieran una persona que les pusiera en peligro su poder y para que no fueran amenaza. Luego, eventualmente, a raíz de este problema, existe un emperador, creo que es Diocleciano o Domiciano, no sé, me puede corregir alguien ahí. Diocleciano, Diocleciano, ujú. Diocleciano. Diocleciano, él implementa nuevamente, cambia el sistema de república e implementa el sistema imperial de gobierno. En este momento que se implementa esto, ya hay amenazas en las fronteras de las invasiones bárbaras que ya están en estado de guerra con las fronteras de Roma.
y empieza un sistema de gobierno imperial a base de una tetrarquía. Significaba que el imperio era dividido en cuatro partes y el emperador, que era Diocleciano, que era el emperador máximo, había llevado a sus personas de máxima confianza a ponerlos a cargo de cada una de esas tetrarquías, que eran cuatro. Y estos eran Maximiano, Galerio y Constancio. Este Constancio era el papá de Constantino. Los había puesto en diferentes lugares del Imperio Romano en estas tetrarquías y a ellos también los había elevado al término de dos Augustos y dos Césares, pero el que mandaba Ujú. era Diocleciano. Lo que estaba haciendo Diocleciano era poner personas de alta confianza con mucho poder político, económico y militar para que fueran leales a él. Diocleciano ejercía un poder completo sobre esto. Constantino, Ujú. cuando es proclamado Augusto por las tropas de su padre en la prefectura de Constancio, que es la región de Europa y Gran Bretaña, como les había dicho, estas tropas de Constantino empiezan a viajar a Roma para retomar el poder que estaba reclamando Constantino primero. Hay una guerra civil ahí muy fuerte y para entender un poco la consolidación de Constantino como emperador único, ya les expliqué que él en esta guerra civil lo que quiere es unificar todo El el imperio. imperio bajo su propio poder. El sistema de imperio que había diseñado Diocleciano no definía exactamente cómo suceder en el poder cuando faltara el emperador máximo. Bueno, Ujú. la batalla decisiva, que fue la que le aseguró el poder y la unificación del imperio romano a Constantino, tenemos la fecha y fue llevada un 28 de octubre del año 312 después de Cristo. Hay un río en Roma que se llama Tíber. En este río hay un puente que se llama Puente. Milvio. En este puente Eh, Milvio fue el último combate de esta guerra civil que consolidó el poder de Constantino como emperador de Roma. Y aquí sucede algo muy interesante que es lo que nos interesa a nosotros que estudiamos las profecías y es la ascensión al poder absoluto del Imperio Romano de Constantino. Y aquí se habla de la conversión al cristianismo. Una conversión es un término que se mm, utiliza por algunos historiadores católicos recientemente. Pero los historiadores seculares, si ustedes buscan enciclopedias muy antiguas, en los escritos muy antiguos, estos nunca consideran a Constantino como un cristiano, ni mucho menos un converso, por muchas razones que vamos a mencionar algunas más despuesito. Miren, antes de que Constantino llegara a este punto de esta batalla del puente Milvio, él tiene una especie de visión el año 310 después de Cristo, o sea, un poco antes del 313, cuando es el edicto de ujú. tolerancia. En ese 310 dice que él se encuentra en un altar de Apolo y él recibe una visión, él tiene una experiencia espiritista acá. Él tiene una visión de un ser y él lo deduce que es el dios Apolo y viene acompañado de otra diosa que se llamaba Victoria. Se le aparecieron y estos seres le regalan tres coronas. Y estas tres coronas representaban 30 años que estos dioses le estaban dando de poder en el imperio. Y hay dos historiadores antiguos que relatan de una manera muy elocuente, aunque hay incongruencias entre ellos, esta conversión de Constantino. Y los historiadores son, un historiador se llamaba Lactancio y estaba otro que se llamaba Eusebio de Cesarea. Bueno, también aparte de esta experiencia espiritista que tiene con estos dos seres que él los entiende, que uno es Apolo y otra diosa Victoria, más adelante en el año 312, un día antes de esta batalla de que le venimos hablando sobre este puente Milvio, él recibe una visión. Según Lactancio dice que tuvo una visión durante la noche anterior a la batalla en la que se le aconsejaba marcar el signo divino de Dios en los escudos de sus soldados.
Lactancio no nos dice que es la cruz, sino que es hay dos palabras, Paulina, que como una X y una P invertida, Ujú. que Y son una P. unos grafos griegos que Ujú. eran las primeras dos letras el nombre de Cristos, creo que Mm, así era. No era la cruz como se está vendiendo no. últimamente dentro del sistema papal. Entonces, se dice que, Lactancio dice que Constantino tuvo esa visión y que siguió el consejo de la instrucción que recibió en esa visión y marcó con este símbolo de Cristo a todos sus soldados, los escudos de sus soldados, y también recibió una orden que le decía, por este símbolo vencerás. Luego, Eusebio de Cesarea tiene dos relatos que no concuerdan, uno concuerda con lo que dice Lactancio y otro no. En el primer relato que se dice de Eusebio, en un libro que se llama Historia Eclesiástica, afirma que Constantino recibió ayuda divina durante esta batalla, pero nunca hace mención que tuvo una visión. Pero más adelante él escribe la biografía de Constantino. Hay un libro que se llama Vida de Constantino, que le escribe este historiador Eusebio de Cesarea, y en esta ofrece una descripción detallada de esta visión y hace hincapié que él la había escuchado directamente de la boca del propio emperador. Y según este relato, Constantino marchaba junto a sus hombres durante el mediodía. No se menciona la ubicación exacta, pero es seguro que fue antes de la batalla, cuando levantó la vista al cielo y observó por encima del sol, se alzaba una cruz luminosa con las palabras, yo no sé hablar ni griego ni latín, hermana, pero en castellano significa con este signo vencerás. Con este Entonces, sí, dice serás. Eusebio de Cesarea que en ese momento Constantino no tenía claro cuál era ese mensaje. Pero es interesante ver que hoy el sistema católico romano utiliza esa misma simbología en las misas. A esto le dicen el Sí. santo, Sí. el santo no sé qué le dicen a esto, pero cuando interponen la hostia Ajá. con la cruz y el halo solar, están haciendo eso mismo, emulando la visión de Constantino, ¿verdad? Ah, qué interesante. Ajá. Entonces, Constantino no tenía el Santísimo, creo que le dicen, la visión del Ah, el Santísimo, algo así le llaman. Santísimo. Sí, Y el de hecho, Santísimo. y de hecho esto es parte en la liturgia católica, esto es como, ¿cómo se le llaman estos principios en los cuales son salvos, así como el bautismo? Bueno, tiene un nombre especial. Dejar de creer en esto es no ser cristiano.